Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las novelas más alucinantes e influyentes que se han escrito, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Un libro que parece pequeño, pero que, ojo, lo cambió todo para siempre. A ver, la novela arranca con una pregunta que es en realidad el motor de todo. ¿Qué pasaría si, en la búsqueda de un padre, uno se encontrara con un pueblo habitado solo por fantasmas? Esta es la premisa que nos lanza Rulfo y que, como vamos a ver, lo pone todo patas arriba. Y es que la primera gran paradoja, lo primero que choca de este libro, es precisamente su escala. Es una obra muy breve, casi lo que llamaríamos una novela corta, pero su impacto es de verdad inmenso. Pensemos en esto un momento. Pedro Páramo, que se publicó en 1955, fue la única novela que escribió Juan Rulfo. Una. Y con esa única obra le bastó para convertirse en una pieza clave, fundacional, de toda la literatura latinoamericana moderna. Una revolución entera, metida en poco más de 150 páginas. Increíble. Vale, ¿y de qué va la historia? Pues la trama arranca de una forma que nos suena muy familiar, muy clásica, con un viaje. Una promesa que lleva a nuestro protagonista a un lugar con un nombre que ya de por sí es evocador, Comala. Él es Juan Preciado y tiene que cumplir la última voluntad de su madre, viajar a ese pueblo, Comala, para encontrar a su padre, un tal Pedro Páramo. Una misión que sobre el papel parece bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, pues se va a convertir en una auténtica pesadilla. Porque Comala, claro, no es un pueblo cualquiera. Es, como dice el propio libro, un pueblo de murmullos. Y es justo aquí donde la narración pega un volantazo y se mete de lleno en lo fantástico. Nada más llegar, Juan Preciado siente que algo no cuadra. No hay gente por las calles, no hay ruidos, solo una quietud que agobia y un calor sofocante. No, desde luego Comala no parece un lugar vivo. Lo primero que percibe, lo que le pone los pelos de punta, son los sonidos. Ecos, fragmentos de conversaciones que parecen flotar en el aire. Son los murmullos de los muertos que siguen atrapados allí. Después de los sonidos vienen las imágenes, o mejor dicho, las sombras. Figuras que ve por el rabillo del ojo, presencias que se esfuman en cuanto intenta mirarlas de frente. Son las sombras de los que una vez caminaron por esas calles. Y finalmente lo entiende todo. El pueblo entero no está hecho de ladrillos y polvo, sino de recuerdos. Son las memorias de sus antiguos habitantes, que se niegan a desaparecer del todo. Comala es, en esencia, un pueblo fantasma. Pero no como los de las películas de terror. Es algo mucho más profundo. Es un espacio simbólico, un lugar donde se ha quedado condensada toda la memoria, la soledad y la miseria de aquellos que fueron víctimas del poder. Y aquí está una de las grandes genialidades de Rulfo, la forma en que nos cuenta la historia. O sea, olvidémonos de una narración lineal, de un principio y un final. La novela es un mosaico, un puzzle hecho de fragmentos dispersos, de voces que se mezclan y de saltos constantes en el tiempo. Esto te obliga, como lector, a convertirte en una especie de detective, a ir uniendo las piezas para reconstruir qué demonios pasó en Comala. Y para entender qué pasó, tenemos que hablar del epicentro de toda esa tragedia, del personaje que da nombre al libro, el mismísimo Pedro Páramo. Para hacernos una idea de quién era Pedro Páramo, tenemos que entender la figura del cacique. El cacique es el jefe local, el terrateniente que lo controla todo, que encarna el abuso de poder y el despotismo. Pues bien, Pedro Páramo era eso, pero elevado a la enésima potencia. Fue el dueño absoluto de Comala, y su tiranía es la razón por la que el pueblo entero murió, y se convirtió en este eco fantasmal que conocemos. Pero claro, una historia tan potente y tan compleja no funcionaría sin un estilo de escritura a la altura, y ahí es donde entra la voz tan particular, tan única, de Juan Rulfo. Su prosa se suele describir con estas 3 palabras, que yo creo que le van perfectas: sobria, poética y sobre todo cargada de silencios. Porque en Pedro Páramo lo que no se dice, lo que se calla, es a menudo mucho más importante que lo que está escrito. Y esa es la clave de su estilo. Más que contarnos una serie de hechos, uno detrás de otro, lo que Rulfo busca es transmitir atmósferas, que sientas el calor, la soledad, esa angustia de estar atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La novela es, en sí misma, una experiencia sensorial. Todo esto nos lleva, lógicamente, a su legado. ¿Por qué una novela tan breve, tan extraña, sigue siendo tan fundamental a día de hoy? Pues su influencia fue sencillamente brutal. Marcó un antes y un después para toda una generación de escritores, la del famoso boom latinoamericano. Y para que nos hagamos una idea del calibre, el mismísimo Gabriel García Márquez reconoció que Pedro Páramo fue una de las inspiraciones fundamentales para escribir su obra maestra, 100 años de soledad. Casi nada. En resumen,
La genialidad de Pedro Páramo está en este equilibrio perfecto. Por un lado, es un retrato crudo, muy realista, del México rural y una crítica feroz al poder. Y por otro, es una inmersión total en un mundo fantástico, un mundo de fantasmas y murmullos, que funciona como una exploración universal sobre la memoria y sobre cómo nos pesa el pasado. Y nos deja con una pregunta final, una idea que sigue resonando mucho, mucho después de cerrar el libro. ¿Puede un lugar morir y, a pesar de todo, seguir hablando? En Comala, desde luego, las voces nunca se callan.